Imagina despertar de una experiencia cercana a la muerte con un mensaje escalofriante del propio Jesús. Este es el asombroso viaje de Landon Whitley, quien milagrosamente sobrevivió a un devastador accidente, solo para regresar con una misión profunda. Pero, ¿qué vio en los reinos más allá? ¿A quién más encontró? Acompáñanos mientras profundizamos en el extraordinario relato del viaje de Landon al más allá y las notables revelaciones que trajo de vuelta. En una tarde de domingo, el 19 de octubre de 1997, la familia Whitley se dirigía a casa desde la iglesia en un Pontiac Sunfire. Landon Whitley, aún un niño en ese momento, estaba sentado en el asiento trasero con sus padres, Julie y Andy. Era un viaje rutinario como cualquier otro domingo. Pero entonces la tragedia golpeó. Mientras viajaban, algo inesperado ocurrió. Julie recuerda el momento vívidamente. Recuerda haber escuchado a su esposo, Andy, gritando algo, pero no podía entender exactamente qué era. Hubo confusión, caos y luego un impacto repentino. Una ambulancia que pasaba rápidamente por la intersección chocó contra su automóvil. En ese momento, todo cambió. La colisión fue devastadora. Los padres de Landon resultaron gravemente heridos y las lesiones de Andy resultaron fatales. Julie tuvo que enfrentar la pérdida de su esposo y la abrumadora tarea de ayudar a su hijo a recuperarse de sus propias heridas. Mientras cruzaban una intersección en Mint Hill, un vehículo de rescate, que ni siquiera se apresuraba a una emergencia, chocó contra su automóvil, golpeándolos por el costado. El impacto fue severo. El mundo de Landon se dio la vuelta una vez más. Su papá no sobrevivió al accidente y Landon mismo resultó gravemente herido. Después del accidente, tomó un tiempo para que los rescatistas localizaran a Landon entre los escombros. Cuando finalmente lo encontraron, no respondía. Inmediatamente comenzaron los esfuerzos para reanimarlo, pero su condición era grave. Fue transportado en helicóptero desde el lugar del accidente para recibir atención médica urgente. Sin embargo, la lucha de Landon estaba lejos de haber terminado. A lo largo de ese fatídico día, la vida joven de Landon pendía de un hilo. Murió 2 veces más, una vez en el lugar del accidente, luego nuevamente mientras era trasladado al centro médico de Carolina y una vez más en el hospital. Con solo 8 años, Landon experimentó algo extraordinario. Durante esos momentos en que su vida pendía de un hilo, recuerda vívidamente sentir que estaba en el cielo, cada vez que moría. Describe haber visto lo que solo puede describir como caminos de oro, y encontrar figuras como Jesús, ángeles, su papá e incluso 2 parientes que nunca había conocido antes. Estas experiencias dejaron un impacto duradero y una marca en Landon. Despertaron una curiosidad sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá que se mantuvo con él a medida que crecía. Incluso ahora, como adulto, reflexiona sobre esos momentos con una mezcla de asombro y admiración. Para Landon, el accidente no fue solo un evento trágico. Fue un vistazo a algo mucho más grande que él mismo. Reafirmó su fe y le dio un sentido de paz, sabiendo que hay más en esta vida de lo que se ve a simple vista. Cada vez, los médicos lograban traerlo de vuelta del borde de la muerte. Pero a pesar de sus esfuerzos, su futuro parecía sombrío. Los médicos advirtieron a Julie, la madre de Landon, que incluso si sobrevivía, la magnitud de sus lesiones sería grave. Me dijeron que si sobrevivía, lo cual parecía poco probable, sería como un niño de 8 años, recordó Julie. No podría caminar, hablar o incluso comer adecuadamente debido al daño cerebral extenso, pero estaba tan desesperada que estaba dispuesta a aceptar que él era todo lo que tenía. El amor de Julie por su hijo era inquebrantable. Incluso frente a una noticia tan devastadora, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para asegurar la supervivencia de Landon, incluso si eso significaba cuidarlo en un estado profundamente dañado. En esos momentos oscuros, los instintos maternos de Julie se activaron al máximo. Estaba decidida a luchar por su hijo, sin importar lo que le deparara el futuro. Y aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, Julie se negó a perder la esperanza. Tener a Landon a su lado, sin importar las circunstancias, era todo lo que importaba. Mientras Landon luchaba por su vida, Julie se enfrentaba a la dolorosa tarea de decir adiós a su esposo. En su funeral, lidiaba con una mezcla de emociones, incluyendo ira y confusión hacia Dios. Estaba muy enojada, destrozada. Y mientras estaba sentada en el funeral, estaba protestando contra Dios. No entendía por qué había sucedido esto, dijo ella. No sabía por qué no envió a sus ángeles para protegernos. Pero en el siguiente aliento estaba orando tan intensamente como jamás lo había hecho en mi vida, para que Landon saliera adelante. En su dolor y desesperación, la fe de Julie fue puesta a prueba en última instancia.
Se preguntaba por qué una tragedia así había caído sobre su familia, por qué Dios no había intervenido para prevenirlo. Sin embargo, incluso en su ira y duda, Julie se aferró a la esperanza y continuó orando por la supervivencia de su hijo. Fue un momento de vulnerabilidad intensa para Julie, mientras lidiaba con las complejidades de la fe y el sufrimiento. Pero en medio de su dolor, encontró consuelo en la creencia de que Dios estaba escuchando, que no la había abandonado a ella ni a su hijo. El viaje de Julie a través del duelo estuvo marcado por momentos de duda y desesperación, pero también por una determinación y resistencia inquebrantables, y aunque puede que nunca entienda completamente las razones detrás de la muerte de su esposo o la milagrosa supervivencia de su hijo, Julie sigue fiel en su creencia de que el amor y la fe pueden conquistar incluso los momentos más oscuros. A pesar de sufrir una grave lesión en la cabeza en el accidente y quedar inconsciente, conectado a varios equipos de soporte vital, Landon milagrosamente despertó 2 semanas después, una respuesta que Julie cree a sus oraciones. Para sorpresa de todos, se descubrió que no tenía daño cerebral. En medio de la alegría de que su hijo finalmente despertara, Julie enfrentó la difícil tarea de darle la noticia de que su padre había fallecido. Tenía cicatrices por toda la cara y la cabeza estaba llena de vendajes. No quería herirlo más, recordó Judy, reflexionando sobre el momento en que tuvo que dar la triste noticia a su hijo durante su frágil estado. Era un equilibrio delicado para Julie, lidiando con su alivio de que Landon había sobrevivido sin lesiones cerebrales graves, mientras también navegaba por el dolor de tener que decirle que había perdido a su padre. Pero en ese momento el amor y la fuerza de Julie como madre brillaron mientras enfrentaba este desafío con coraje y compasión. Así que le pregunté a Landon, le dije, «Landon, ¿sabes dónde está tu papá?» Y él me dijo, «Sí, sé dónde está. Lo vi en el cielo», recordó ella. Pero las experiencias de Landon en el cielo no se detuvieron allí. Reveló a su madre que también había encontrado otras caras familiares, amigos de la familia que habían fallecido e incluso hermanos que nunca había conocido. Miró hacia mí y me dice, «Oh, mamá, por cierto, olvidé decirte, vi a tus otros 2 hijos y yo solo lo miré porque no estaba segura de qué estaba hablando. Pero tuve 2 abortos espontáneos antes de que Landon naciera y él los vio en el cielo», dijo Julie. Nunca habíamos compartido eso con Landon. Él no sabía que habíamos perdido a 2 hijos antes que él. Sabía que eran mis hermanos, aunque nadie me había hablado de ellos, dijo Landon. Simplemente estar en el cielo, supongo. ¿Sabes quién es quién? Cada vez que Landon enfrentaba la muerte, experimentaba algo diferente en el cielo. Recuerda que durante la 3ª vez que murió, encontró a Jesús y recibió un mensaje profundo y un propósito. Jesús vino a mí y me dijo que tenía que regresar a la tierra y ser un buen cristiano y contarles a otros sobre él, dijo Landon. Solo quiero que la gente se dé cuenta de que Jesús es real, que hay un cielo, que hay ángeles, y que sigan su palabra y la Biblia, y que la vida mejora al final. Siguiendo esa orden, Landon y su madre emprendieron una misión para compartir su experiencia y llevar esperanza a quienes enfrentan la pérdida. Landon expresó que lo estaba haciendo por Jesús, afirmando su creencia en la realidad de Jesús, la presencia de ángeles y la existencia del cielo. Compartió que había visto a Jesús y sabía que estaba allí, habiendo recibido una misión de él que estaba dedicado a cumplir. Reflexionando sobre su viaje, Julie reconoció la evolución de su comprensión de la fe. Admitió que no entendía en 1997 por qué Dios no había enviado un ángel, pero ahora creía que había habido ángeles protegiéndolos y que estaban viviendo el plan de Dios en lugar de quedarse atrapados en el duelo o la ira. Usó su historia para ayudar a otros a mantener su fe durante su proceso de duelo. Es una gran bendición que pueda ver a mi hijo contarles a otros sobre Jesús, agregó. Siempre está dispuesto a hacer saber a otros que hay un cielo porque ha estado allí. A pesar de las graves lesiones que sufrió, la supervivencia de Landon fue nada menos que milagrosa. Ahora tiene 23 placas de metal en su cabeza, la nariz reconstruida a partir de la parte posterior de su cráneo y ha perdido la visión en su ojo izquierdo. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, vive una vida mayormente normal. Hoy en día, el viaje de Landon es prueba de la resiliencia del espíritu humano. A pesar de las tragedias que ha enfrentado y las limitaciones físicas que debe enfrentar, ha encontrado una manera de perseverar y vivir la vida al máximo. Su historia es una de coraje, fortaleza y el poder del amor para superar incluso los obstáculos más desalentadores. Creemos que Dios está enviando un mensaje a los cristianos de todo el mundo sobre el regreso de Jesucristo.